Bendito y alabado eres tú, mi Dios y mi Rey. Alabanzas a ti. Saludo a los hermanos en el nombre maravilloso de nuestro gran Dios y Salvador, Jesús. Gracias damos al Señor en esta tarde por podernos conceder el privilegio de anunciar su palabra. Bendito es el nombre poderoso del Señor. Saludo a todos los hermanos, saludo a todo el pueblo del Señor, hacia donde esta emisora llega, deseándoles un lunes bendecido, lleno de la gloria y la gracia del Señor Jesús. Vamos a empezar y voy a leer la palabra del Señor en el libro de los Romanos, capítulo 8. Dice la palabra del Señor: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a orar en esta tarde, que el Señor Jesús ponga en mi boca palabra, y la palabra corra y sea glorificada y sea bendición para cada uno de los oyentes. Señor Jesús de Nazaret, Dios y Padre celestial, invoco tu nombre en esta hora, Dios mío, Dios santo, diciéndote, Señor, que tú eres grande, que tú eres el Altísimo, el Todopoderoso, que tú eres maravilloso, bendito Dios, santo y sublime, Padre amado. Glorificado tu nombre, santo Señor. Te damos gracias por esta oportunidad que nos das, Señor, de poder estar, oh Dios, a través de este medio para anunciar tu palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo. Dios mío, que esta palabra corra y sea glorificada. Señor, sea la vasija, el instrumento en tus manos, conforme a tu propósito en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre del Señor Jesús, para bendición. Oh Dios mío, te doy muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, con la ayuda del Señor quiero hablar en esta tarde, en este capítulo 8 de la carta a los Romanos. Y como dice, ahora pues, es en este tiempo, es en esta hora. Es hora de mirar. Es hora de pensar, es hora de detenernos, es hora de analizar, es hora de reflexionar, es hora de considerar. Es un tiempo de decisión. El apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos: ahora pues ninguna condenación hay. Habla en tiempo presente. No hay condenación para el que está en Cristo Jesús y el que no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es un tiempo en el cual, como pueblo del Señor, debemos de meditar, de mirar, de escudriñar la palabra del Señor, pero sobre todo de vivirla, de aplicarla a nuestra vida, donde quiera que estemos viviendo, cualquiera que sea el país, cualquiera que sea el idioma. Debemos entonces estar en Jesús. Estar es entonces en tiempo presente. No hay condenación para el que está en el Señor Jesucristo, pero para el que no anda conforme a la carne. ¿Qué es andar entonces conforme a la carne? Vamos a mirar algunos textos de este capítulo, que es una grande bendición, pero que es importante meditar. Dice: el que no anda, o sea, el que no vive conforme a los deseos humanos, conforme a la inclinación del corazón del ser. La palabra del Señor dice que los designios del corazón del hombre son de continuo solamente a el mal. Entonces, si el hombre mira en la parte humana o en la parte física, se va a dar cuenta que el hombre va a vivir siempre inclinado a las cosas contrarias a los que Dios quiere. Estamos mirando y viviendo
el tiempo profético donde se está cumpliendo la palabra, y a nivel mundial las noticias, los acontecimientos, lo vemos y no podemos decir que no está sucediendo. En cada uno de los países, en los diferentes continentes, vemos el cumplimiento de la palabra, y eso nos debe hacer pensar cómo está mi vida delante de Dios. Nos debe hacer repensar si la palabra o si la vida cristiana es acorde a la palabra, es acorde al Espíritu o es acorde a la carne. Sigue diciendo: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que el pecado y la muerte tienen unas leyes, y nos ha librado, nos ha separado de esas leyes que operan en todo aquel que está alejado del Señor. Y dice también: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Lo condenó en la carne. Lo condenó entonces en esa forma del ser. Y si está condenado en la carne, entonces no podemos seguir ese tipo o esa naturaleza, porque seríamos también condenados. Y es importante que hoy en día pensemos, es importante que hoy en día analicemos las Escrituras y nos examinemos cada día, cada instante. ¿Voy de acuerdo a lo que el Señor dice en su palabra? ¿Estoy caminando hacia una patria celestial? ¿Estoy avanzando hacia la eternidad con Cristo, entendiendo que hay una eternidad con el Señor o una eternidad sin el Señor? Pablo está hablando aquí de condenación. El que está o el que anda, el que habita, el que permanece en Jesucristo, bueno, este debe permanecer en el temor del Señor, en el respeto hacia el Señor, en la obediencia a su santa palabra, apartado del pecado, en santidad como la Escritura lo dice, en el celo de la palabra del Señor, y no olvidar el temor del Señor que debe de estar en el corazón. Que aunque tenemos libre albedrío, aunque tenemos libertad de escoger, tenemos que pensar qué conviene o qué no le agrada a Dios y qué es lo que Dios me demanda. Ahora pues, en el instante, ninguna condenación. Me da a entender que hay como que distintas o diferentes condenaciones, porque está hablando de ninguna condenación hay en tiempo presente para los que están en Cristo Jesús. Entonces aquí el privilegio es estar en el Señor Jesús. No es estar en un lugar, no es estar en X o Y organización, no es estar en X o Y posición, sino estar en el Señor Jesús, porque es allí donde no hay condenación, porque el pecado lo condenó en su carne. Él apareció para deshacer las obras del diablo. Él apareció para vencer al que tenía el imperio de la muerte, y esto es a saber, el diablo. Él vino a este mundo y se metió en este mundo tomando un velo de carne para poder dar libertad, para poder sacar del pecado o de la cárcel al ser humano. Pero sigue diciendo: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo está hablando de una vida. Pablo está hablando de un caminar, y él está haciendo separación como ciudadano romano de cómo era el ejército y cómo era el mover de Roma, de ese imperio o esa ciudadanía que él pertenecía. Y está hablando también de la vida espiritual. Está hablando de aquellos hombres y mujeres de Dios, como quien ya ha tenido un encuentro personal con el Señor Jesús,
como quien, aunque tuvo un conocimiento amplio, bien vasto, bien extendido de la palabra y del celo de Dios conforme a la ley, cuando se llamó Saulo de Tarso, pero que desconocía el acercamiento o que desconocía en verdad qué era andar en el Espíritu y qué era o quién era Jesucristo. Después de que el apóstol Pablo tiene ese encuentro, el Señor mejor lo encuentra, lo atrae, lo salva y le dice que es un instrumento útil que Él le va a servir y que lo ha escogido para que lleve su nombre a Israel, a los reyes y al pueblo en general, a los gentiles. Le ha mostrado ese propósito. Y el apóstol Pablo entonces, después de ser procesado, tiene una vida que es agradable y es la vida la que Dios le agrada y es la que Dios nos está pidiendo en este tiempo, que le permitamos a Él obrar en nosotros para poderlo agradar y para poder estar en salvación, para poder tener vida eterna. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Escuche, mi amigo y mi hermano, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Pensar en las cosas de la carne es entonces tener la mirada fija en las pasiones, en las cosas que este mundo ofrece, en las riquezas, en los logros, en los privilegios que tengo, tal vez si me educo, tal vez si académicamente hablando alcanzo títulos, que no es malo, si el Señor Jesucristo está delante, pero que pensamos solo en lo humano, solo en lo que queda aquí, solo en lo que va a perecer. Nos aferramos tal vez a las riquezas, nos aferramos tal vez a las posiciones, nos aferramos a lo humano, a lo material, pero descuidamos las cosas que trascienden, las cosas que no se ven, pero que son las cosas que en verdad tienen valor, las cosas espirituales. Buscar el rostro del Señor, buscar su presencia para que su Espíritu Santo obre en nuestras vidas y nos haga comprender el valor de la salvación, nos haga cada día entender y comprender mejor quién es el Señor Jesús. ¿Qué quiere el Señor Jesucristo de su pueblo donde quiera que éste esté? Que de verdad sí tiene importancia para mí que la inclinación de nuestra vida, de nuestro corazón, sea agradar al Señor. En otras palabras, que Jesús sea el que por el Espíritu habite en nosotros y no nosotros. Alguien dijo: Señor, te pido que me des vida para disfrutar de todas las cosas. A lo cual le respondió el Señor: te he dado vida para que disfrutes todo. Y es así como con este pensamiento o este dicho o estas palabras que alguien pronunció, el apóstol Pablo está entendiendo que estar en Jesucristo es tenerlo todo, porque en Él estáis completos, dice la palabra del Señor. Estar en el Señor Jesucristo, aún en los momentos más difíciles, en los momentos de adversidad, Jesucristo nos fortalece, nos ayuda. Aunque estemos en lo profundo de la mar, allá Él está con nosotros. Aunque estemos en el foso de los leones, Él está allá con nosotros. Aunque nos hayan tirado al horno de fuego, el Señor está allí con nosotros. Gloria al nombre del Señor. Pero si se vive en la carne, no se puede entender, ¿no? Entonces, poder vencer las vicisitudes de la vida. No habrá entonces una fortaleza humana, porque entonces sucumbiríamos, porque entonces flaquearíamos, porque entonces no pudiésemos avanzar, porque la carne es débil, porque la carne enferma. Dijo el Señor cuando oraba con sus discípulos: ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Bendito el nombre del Señor. Y siempre la Escritura nos está mostrando a vivir en el Espíritu, a vivir esa vida que el Señor nos dice. Y escuchen lo que está diciendo: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Él define los que son de la carne. La pregunta en esta tarde es: ¿seré yo de la carne o seré del Espíritu?
mi vida y el ministerio que Dios me ha dado, la posición en la que Dios me ha dado, ¿será de la carne? ¿Será de emoción? ¿Será de capricho? ¿Será de pronto por un momento que pienso que debe de ser? ¿O será porque tengo convicción? ¿Y será porque en verdad el mover del poder de Dios hacia mí, por ese amor hacia Él que nos salvó, que su misericordia nos ha encontrado? ¿Será por eso? El salmista David tenía muy claro cuando en el capítulo 139 de los Salmos está diciendo de que el Señor lo creó. Cuando el salmista está diciendo que mi embrión vieron tus ojos. En otras palabras, cuando el salmista, aunque tiene uso de razón, está mirando, se está dando cuenta y está reconociendo quién lo creó, quién lo hizo, y entonces le está dando toda la gloria, todo el reconocimiento. El salmista se está dando cuenta entonces para quién vive y para quién debe ser la alabanza, para quién debe de ser la adoración, para quién debe ser la exaltación. Nosotros tenemos que tener hoy claro a quién servimos: al Dios de la gloria o al hombre, al Dios eterno, porque hay almas que necesitan este evangelio puro, este evangelio glorioso, o es a mi condición de escalar y de mirar y de ser nombrado, o si es para que la palabra del Señor toque y obre en los corazones y las gentes sean salvas por el poder del Señor Jesucristo. Está diciendo, porque el ocuparme de la carne es muerte, pero el ocuparme del Espíritu es vida y paz. El ocuparnos de la carne es muerte. El darle rienda suelta a los deleites, a las cosas materiales, es muerte. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y el vivir en la carne, entonces, es muerte. Bendito el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Entonces es importante, mi hermano, usted y yo, que atendamos bien a lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Vivir entonces en el Espíritu nos garantiza vida y paz, nos garantiza misericordia, nos garantiza con el Señor Jesucristo estar felices, estar con Él contentos, estar con Él dispuestos. Pero el vivir en la carne nos va a generar muerte. Nos va a generar, vivir en la carne nos va a generar dificultades. Y es lo que el Señor no quiere. Así pues, que en esta tarde, eso es lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo, nos está declarando. Eso es lo que Él nos está mostrando. El vivir conforme a la carne es muerte. Pero si por el Espíritu hacemos morir la carne, obtendremos ganancias grandes, obtendremos beneficios, y es lo que el Señor quiere, porque todo Él nos lo ha dado, porque todo Él lo hizo para que usted y yo disfrutásemos de ello, para que usted y yo vivamos por ello. Alabanzas al nombre poderoso del Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Glorificado es tu nombre santo, Señor. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Dice la palabra del Señor también: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Escuche, no se sujetan, no pueden. No pueden, dice la palabra del Señor. Por cuanto los designios, el inclinar del ser humano, su deseo es hacia abajo, hacia el pecado. No puede sujetarse. El espíritu y la carne entre sí no se atraen, se repelan. Alabanzas al nombre poderoso del Señor. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vivir según la carne, según el pensamiento, vivir según la filosofía, vivir según la religión, no puede agradar a Dios. Vivir según mi concepto no puede agradar a Dios. Yo tengo que vivir según la palabra del Señor. Está establecida, está estipulada para nosotros. Este libro, o este capítulo 8 de la carta de los Romanos, es bien diciente para que lo analicemos día tras día, usted y yo.
Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, dice la palabra, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es la pregunta que yo me debo hacer, no hacérsela a otro, sino el Espíritu del Señor Jesús está en mí. Si es Dios el que motiva, el que dirige mis pasos, si es el Dios del cielo, el Dios vivo, el que por mí en la cruz del Calvario como hombre entregó su vida y derramó su sangre, si es Él el que está direccionando mi vida, el que está guiando mis pasos, o soy yo en mi intelecto, o soy yo en mi capacidad, o soy yo en mi elocuencia, o soy yo en todo lo que he podido aprender, o he podido avanzar, he podido crecer, he podido vivir. No, mi amigo, no, mi hermano. Vivir en el Espíritu es estar agradando a Dios, es hacer que esta carne se doblegue, aunque es una batalla, es una lucha diaria. Aunque no es fácil, pero sí se puede, porque el apóstol Pablo dijo, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Alabanzas al Señor. Y el apóstol Pablo después, cuando él contesta o cuando él da el texto, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, él antes viene diciendo una cantidad de situaciones por las cuales él ha pasado y concluye diciendo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. El apóstol Pablo no dice que todo lo puede en él, que todo lo puede en el conocimiento que él tenía, que todo lo puede en el celo y en el conocimiento que traía de la ley, porque fue creado o formado mejor a los pies de Gamaliel, de uno de los grandes en cuanto al conocimiento. Pablo está diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no hay nada, hermano, no hay nada que el Señor Jesucristo no pueda solucionar. No hay nada que al Señor Jesús le quede grande, pues Él es el Dios todopoderoso. Si había algo difícil, era que el hombre encontrara una respuesta para salir del problema que Adán había formado con Eva en el Edén. Siempre el adversario pedía y se mofaba que no había bien o no había quien hubiese salvado al hombre, que el hombre estaba a merced de él. Y lo vemos en las escrituras cuando el paladín Goliat está pidiendo, al ver a Israel temblando y retrocediendo, y también al rey Saúl con temor y con miedo echando para atrás, cuando el jovencito David, bendito el nombre del Señor, escucha que el paladín está diciendo, deme un hombre, y está pidiendo un hombre. Y está pidiendo un hombre, y ese clamor siguió, hasta que llegó el tiempo del Calvario. Hasta que llegó ese tiempo que, aunque por la palabra estaba declarado, bendito el nombre poderoso del Señor Jesucristo, el Señor vino y el rey tuvo que decir, he ahí el hombre. ¿Por qué dijo el rey Herodes, he ahí el hombre? Hablando del Cristo de la gloria, hablando del Señor Jesús. Entonces, ese hombre llamado Jesús fue el que vino a dar la victoria para el ser humano. Y es en él que el apóstol Pablo está diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, sin exceptuar nada, lo podemos en el Señor Jesús que nos fortalece. Mas si el Espíritu de Cristo no está en nosotros o no está en Él, dice la palabra, el tal no es de Él. Y parecen palabras duras. Pero amigo y hermano, hay que tener el Espíritu Santo. Hay que tenerlo activo, no haberlo recibido, sino que el Espíritu Santo de Dios sea el que guíe una vida, sea el que guíe y dirija un ministerio, sea el que guía y dirige un liderazgo, porque el Espíritu es Dios. Y está diciendo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque lo uno contra lo otro es enemistad. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa, aleluya, de la justicia. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Oiga, mi amigo, el cuerpo está muerto a causa del pecado, mas si
mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Vive a causa de la justicia. Y entonces vemos la esperanza. Entonces vemos más allá de los ojos naturales o materiales. Vemos más allá de lo físico. Entonces por la fe nuestro espíritu nos transporta. Bendito el nombre del Señor. Y podemos contemplar aquel lugar donde un día estaremos cuando Jesucristo nos lleve a la eternidad, o cuando Él levante su iglesia si hemos sido fieles. Es allí por el Espíritu que entonces caminamos en fe, aunque algunos por unas calles polvorientas, aunque algunos de pronto con no muchas comodidades, unos tal vez a pie o de a pie, bendito el nombre del Señor, pero con una esperanza, bendito sea el nombre del Señor, de contemplar, de un día estar allá, andar en el Espíritu. Y cada que se predica la palabra, con la esperanza, con la convicción que esta palabra no vuelve vacía, con la convicción que esta palabra está tocando a una persona, para que esa persona se convierta a Jesucristo, para que esa persona deje el pecado, para que esa persona cambie su manera de pensar, su manera de vivir, su manera de actuar, y se arrepienta y se venga al Señor a sus pies. Eso es lo que el Señor nos está demandando en este tiempo, a los que por su gracia y su misericordia predicamos su palabra. Pero usted también, que está en un lugar, usted también que lo ha alcanzado la palabra del Señor, para que usted testifique de las maravillas de Dios en su vida. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, oiga, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, aleluya, por su Espíritu que mora en vosotros. Vivificará, como dijera el apóstol Pedro, aunque esta carne, este cuerpo humano se va desgastando, nos vamos envejeciendo, nuestro cabello en la cabeza se va volviendo canoso, va cambiando de color, a otros se les va cayendo el pelo, otros nos vamos encorvando, bendito el nombre del Señor, otros se van encogiendo, no instante en el espíritu se va renovando, no instante por dentro, el hombre va cambiando, bendito el nombre del Señor. Esa es la gloria del Señor obrando en la vida de esa persona, porque estos cuerpos, a la verdad, tendrán que ser sepultados, pero nuestra alma, aleluya, será levantada. Así que, hermanos, oiga lo que dice el apóstol Pablo: deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Hay una deuda, y él está diciendo, esa deuda no es a la carne, esa deuda no es a la carne. Bendito el nombre del Señor, para tratar de gratificar, para tratar de complacerla, para tratar de darle un beneficio o unos réditos o unos intereses, porque ella obró en nosotros. Está diciendo, así que, hermanos, deudores, aleluya, somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. No hay duda. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Génesis dice la Escritura que el Señor le dijo a Adán: de todo lo que hay aquí ustedes pueden comer, y le mostró, pero de esto no, el día que hagan esto, ciertamente morirán. El día que de él comieres, ciertamente moriréis. Pero vino la voz del enemigo tocando la carne, vino la voz del enemigo inyectando la carne, vino la voz del enemigo haciendo mirar, gloria al nombre del Señor, provocando el deseo, provocando la avaricia, el ego, para que Eva mirara el árbol y lo codiciara y lo deseara. Y dice la Escritura que a través de la serpiente le dijo: no moriréis, sino que sabe Dios que seréis como Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Dios dijo: ciertamente moriréis. Pero el enemigo siembra una duda, porque el hombre le pone el oído. Entonces no podemos vivir según la carne, porque la carne o el corazón reporta lo que su corazón siente. Si es bueno lo aplaude, si es malo lo aplaude, pero el Espíritu Santo nos redarguye y nos dice: eso está malo. El Espíritu Santo nos lleva y nos recuerda y nos refresca la palabra y nos dice: Dios es santo, aleluya, Dios es santo, y Dios demanda santidad de su pueblo. Dios demanda santidad de todo aquel que viene a Él. Dios demanda arrepentimiento y conversión.
Bendito el Señor Jesús. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y allí la esperanza, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque su cuerpo, aunque en la cruz del Calvario dijo consumado es, aunque la cruz del Calvario Él expiró, aunque en la cruz del Calvario el Señor murió y derramó su sangre hasta la última gota para darnos salvación, para restaurar al hombre. Bendito el nombre del Señor. José de Arimatea pidió el cuerpo, bendito el Señor, y se lo dieron. Y lo sepultó, glorificado su nombre santo. Pero mi Biblia dice que al tercer día, aleluya, aleluya, el Señor se levantó con poder y grande gloria. Ese cuerpo resucitó, alabanzas al nombre del Señor. Por eso no podemos agradar la carne, porque esta carne está muerta. El que tiene el Espíritu lo vivifica, mi hermano y mi amigo, en esta tarde. Dios está llamando al pueblo a vivir en el Espíritu, no por la carne. Dios nos está llamando en este tiempo como iglesia a levantarnos, gloria al nombre del Señor, a tener carácter, a pararnos en el nombre del Señor Jesucristo, a no ceder al enemigo, a no ceder a la carne, porque si vivimos según la carne moriremos, pero si por el Espíritu hacemos morir la carne, viviremos. Ese es el fin, mi amigo, vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El apóstol Pablo en la segunda carta de los Corintios, el capítulo 10 y el verso 3 dice, aunque andamos según la carne, no militamos según la carne. Nuestras armas, aleluya, no son carnales, sino poderosas en Dios. Él está hablando de unas armas, pero que son por el Espíritu. Unas armas espirituales con las cuales podemos combatir, las cuales tenemos que tomar para poder derribar la carne, para poder derribar los argumentos que el enemigo nos trae, tocando la carne, tocándonos tal vez fama, tocándonos tal vez ideales contrarios a los que el Señor quiso y a los que el Señor quiere. El Señor murió en la cruz del Calvario, bendito el nombre del Señor, para salvación, pero Él no recibió, aleluya, por vanagloria, sino por amor. Y es importante en esta tarde entonces meditar, y aquí concluyo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Escoja pues usted en esta tarde cómo va a andar. No hay condenación, ningún tipo de condenación para el que anda conforme al Espíritu, pero hay condenación para el que anda conforme a la carne. La condenación es infierno, perdición. Andar en el Espíritu es vida eterna, gozo y paz con Jesucristo. Vamos a orar en esta tarde en el nombre del Señor Jesucristo, a decirle al Señor que gracias por esa palabra que nos ha traído, que gracias porque Él es bueno, porque Él es grande. Amado Dios, te adoramos, bendecimos tu nombre, Padre bendito. A ti toda la gloria y la honra, a ti todo el honor y la exaltación. Gracias por esta palabra que nos vivifica, Señor, por esta palabra que trasciende y toca lo profundo de nuestro ser. Gracias te damos a ti, Jesús, en esta hora, en tu nombre santo, para ti la gloria. Gracias, Señor, obra con poder, Señor. Esta palabra tú la has enviado hoy para edificación. Esta palabra la has enviado hoy, Señor, para motivarnos, para levantarnos. Esta palabra la has enviado hoy como bendición, vida eterna para nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor Jesucristo. Bendito y alabado sea tu nombre santo. Aleluya. Les habló su hermano y amigo pastor Fernando Campás. La paz de Cristo sea con todos.